Bienvenidos a nuestro estudio de Humash diario. Hola. Estamos en el día, hoy fue el día 3 de Adar, el año 5775. Y 22, muchas gracias, 22 de febrero de 2015. Estamos en la página 122. Efraín, el celular, por favor, guardalo. Y te estoy esperando a que vengas a hacer fotocopias cuando quieras. Yo tengo mi esta cosita. ¿Cómo? Ya encontré mi esta. Ah, ¿sí? Bueno, me pone contento. Baruch Hashem, qué alegría. Ok. Cuando puedas guardar el celular, por favor. Estamos en el capítulo 26. Pasuk Yudbet, Pasuk 12. Y vamos a seguir con todo. Vamos, Itzhak. Sí. Gracias, Efraín. Vayizra Yitzhak Baaretz Ahí Vayimsa Bashana Ahí Muy bien. Mea Shearim Barajeu Hashem. Muy bien, muy bien. Dice el Pasuk 12, que ya habíamos leído en la otra clase. Después de que Itzhak va a Agrar, se encuentra con Abimelech, que es de Filistín, y todo el tema de que lo encontró riéndose con su esposa. Se sienta Itzhak en el lugar y dice: Vaidra Itzhak Baaretz, y plantó Itzhak en la tierra, ahí, esa. Vaimsa Bashaná ahí, y él encontró en ese año. ¿Qué significa encontró? La palabra encontró significa que cuando yo no espero encontrar algo, es otra palabra, voy a explicar lo que quiero decir. Encontrar en hebreo no significa solamente encontrar cuando busco, sino significa encontrar algo que no me esperaba. ¿Ok? Entonces, Vaimsa Bashaná ahí, él encontró ese año, significa que más de lo que él esperaba, encontró. O sea, creció de la tierra más de lo que él esperaba. Vaimsa Bashaná ahí, encontró él en ese año, Mea Shearim, 100 portones. O sea, dijimos que era una medida del Shiur. Bebarajehu, Yudkei Babkei. Y lo bendijo Yudkei Babkei. Hashem. Sí, estamos en la tercera parte de la lectura semanal de Toldot. Sí, estaríamos leyendo Toldot. Pasuk Yudgimel, Pasuk 13, el capítulo 26. Tenemos el honor de invitar a Efraín a leer este Pasuk. Sí. Vayelech, Vayelech, Aló, Agadel, Vegadel. Gad, y Gadel, Bien. Meot. Bien. Dice el Pasuk 13. Así. Meigdal Aish. Y creció el hombre, Itzhak. Vayelech, Haloch Begadel. Y él iba yendo y creciendo. Adki Gadal Meot. A tal punto que creció mucho. ¿Qué están tratando de decirnos en este Pasuk? ¿Qué le estaba creciendo a Itzhak? ¿Qué es lo que tanto le creció? Creció y creció y creció. ¿Está bien? No se fue rojo. Si tenés mejores motivos como para tenerlos, ahí sabes. Los ojos rojos. ¿Qué significa que creció el hombre? ¿En qué sentido? Vamos, adivinen. ¿Por qué? No. ¿Tus hijos? ¿Cómo? ¿Los hijos? No. Estos atributos. ¿Conocimiento? Te falta vos. Casi, no. La sección. No, algo más fácil. ¿Tienes materiales? Muy bien, plata. ¿Sí? ¿Sí? En la Torah, la Torah, cuando hablamos de alguien que crece, significa que se hace rico, que recibe mucho dinero. Entonces Itzhak se hizo muy rico, creció mucho y siguió creciendo, a tal punto que creció mucho. Se volvió a Se vio gigante en plata. Tenía muchísima plata. ¿Sí? Ese es el sentido del pasuk. Y la palabra meod, también en la Torah, ¿qué significa meod? Mucho, ¿no? Meod en general significa infinitud. O sea, más allá de todo límite. Tenía tanta cantidad de dinero que los sabios dicen que la gente decía: prefiero los excrementos de los animales, los burros de Itzhak, que el dinero de, no me acuerdo, Abimelech me parece que decía, a ver si lo dice.
Sí. Mejor el excremento de las pirdot, es un tipo de animal que no tiene hijos, de Yitzhak, y no el dinero y el oro, y no la plata y el oro de Abimelech. A tal punto el excremento de Yitzhak, en sentido, ¿qué significa? ¿Qué es el excremento? El excremento es lo que sobra. Lo que sobra de lo que sobra de lo que sobra. Lo último de lo último. Las cosas más mínimas de Yitzhak tenían más valor que el oro y la plata de Abimelech. Se hizo súper, súper millonario. Y la palabra meod significa infinitud. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, la palabra meod en la Torah? Lo decimos todos los días. Todos los días en la tefilá decimos la palabra meod. Bueno, más o menos. Y ahí pueden ustedes preguntarse también qué significa meod ahí. ¿Eh? Decimos tu meod. ¿Dónde decimos tu meod? Tú, en español, meod. Tu grandeza. No. ¿Cómo dijiste, Tu Itzhak? grandeza. ¿Qué dijiste, Itzhak? Tu grandeza. No escucho. Tú meod. ¿Dónde decimos tú meod? Tú mucho. ¿Eh? Una pista. Y que si dio la pista ya es demasiado fácil. Con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu mucho. Ahora está. El Shema, ¿cierto? El Shema. Be'avte Hashem Elokeja. Vas a amar a Hashem tu Dios. Bejol levavja, con todo tu corazón. Bejol nafsheja, con toda tu alma. Bejol meodeja. ¿Qué significa bejol meodeja? Con todo tu Fuerza. fuerza. ¿Qué dice? Fuerza. La traducción es mucho. Con todo tu mucho. Con todo tu mucho. ¿No? Todo tu mucho. ¿Cómo traduce el Sidur? ¿Ustedes tienen un Sidur acá en español? ¿Cómo traduce el Sidur en español de ustedes? No sé. Hasta aquí. Birkat Shelomo. Te dice, te inventa Shem. Vas a tener que viajar. Jabal. Ah, ¿el Jabal de acá o el Jabal de México? Ah, pensé que... Fuerzas, ok, puede ser fuerzas. Los sabios en la Mishnah lo tradujeron de diferentes maneras. Hay quien dijo que significa con todo tu dinero. Con todo tu dinero. ¿Sí? Pero la traducción de mucho, en realidad, significa infinitud, significa más allá de cualquier límite. Esa es la traducción de mucho. Entonces, cuando decimos tenés que amar a Hashem con todo tu corazón, es como un nivel, con todo tu alma, que dicen nuestros sabios, incluso si te saca el alma, incluso si tenés que morir por amor, hasta tan grande tiene que llegar el amor que estás preparado a morir. Mejor meodeja, con todo tu meod, que es meod, sin ningún límite en absoluto, sin ni siquiera decir ninguna definición, ningún límite, con todo, más allá de todos los límites. Meod entonces es más allá de los límites, esa es la palabra meod, infinitud, que ya no se puede contar, mucho. Pasuk Yud Dalet, Yosef Haim, estás invitado a leer. ויחי לו, Vayhi, ויחי לו, מפני זון ¿lo estás leyendo con Teamín? Ok. ומפני בקר ועבודה רבה La pa, רבה. ויקנו אותו, Vaikan U. ויקנאו אותו פלישתים, Peristim. פלישתים, Peristim. Desde Sefaradí. Ok, Pasuk Yud Dalet, muchas gracias Yosef Haim. Bien, Shmuel. Dice el Pasuk Yud Dalet, Pasuk 14. Vaihilo miknet son un mikne bakar. Y tuvo Yitzhak, miknet son, bienes de ovejas. Un mikne bakar. Y también tenía vacas. O toros también. Va abudá rabá. Y también mucha abudá. ¿Qué significa abudá? Mucho trabajo, sí. Tenía muchísimo trabajo. Vaikan hubo todo Peristim. Y le tuvieron celos los Peristim. Los Peristim, los filisteos, empezaron a envidiarlo. Empezaron a envidiar a Yitzhak. Pasuk Tet Vav Eliyahu. Por favor. De vuelta, ¿cómo? Sí. Ja. Porque tiene un palito entre la Kamatz y la Shba. Entonces es A. Jafru. Abraham, Abraham,
סידמום פלישתים וימלאו עפר. Muy bien. Dice el paso 15 que acaba de leer Eliahu. Así. Le tuvieron celos los peristim a Isaac. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Podrían haber ido a aprender de cómo hacer para tener tanto éxito. Podrían haber ido a preguntarle. Podrían haber ido a decir, mirá, queremos ser socios, tenemos un poco de plata y nos ayudás. Pero no. Los celos de los peristim son, si yo no tengo, no tiene nadie. Lanzaron misiles. ¿Qué fueron a hacer? Muy bien. Exactamente. Entendieron a lo que me refiero. ¿Sí? Lanzaron misiles. Exactamente. ¿Qué hicieron? Mejor la Beerot, ayer Jafru. Y todos los pozos que habían cavado Abdei Aviv, los sirvientes de su padre, Bimei Abraham, en los días de Abraham, Aviv, su padre, Sitmum Peristim, los cerraron, los taparon los filisteos, los palestinos, los filisteos, filisteos, perdón, no me confundo. Banal Afar, y los llenaron de tierra, los taparon, ¿sí? Los taparon. Tiraron misiles, como ustedes dijeron. Entonces vemos que acá este cuento es la continuación, como dicen en el capítulo anterior, del cuento de Abraham con Abimelech. Abraham, ¿qué había hecho? También había cavado pozos, pero ¿qué pasó con esos pozos? Los filisteos los habían tapado. Isaac cava pozos, ¿y qué hace? Los filisteos también se los tapan. Pero vamos a ver la diferencia en cómo se comporta Abraham con los filisteos y Abimelech, cómo se comporta Isaac con los filisteos. ¿No pueden imaginarse que si Abraham es Gesed, Isaac es Gebura? La forma de relacionarse con ellos va a ser totalmente diferente. ¿Qué había hecho Abraham? ¿Se acuerdan? Con Abimelech. Cuando Abimelech Abraham fue a quejarse con Abimelech. ¿Qué hizo Abraham? ¿Un pacto? ¿Qué pasó en ese pacto? Te regalo. Agarró a Abraham y le regaló cosas a Abimelech. ¿Qué pasó como castigo por eso? Dijimos. ¿Cuál fue el castigo que le dio a Hashem por haber entregado de tierra y regalos a Abimelech? ¿Qué castigo le dio a Hashem? Sí, a Kedat Yitzhak, muy bien. A Kedat Yitzhak, la prueba de Kedat Yitzhak, explican comentaristas, que es un castigo por haber dado cosas a Abimelech. Yitzhak va a comportarse diferente por Abimelech, vamos a ver. Pasuk Tetzain, Shmuel. Tetzain es el 16. ויאמר אבימלך ליצחק, לך וימנו כי עצמת ממנו מאוד. Muy bien, dice el Pasuk 16. Vayomer Abimelech el Yitzhak, le dijo a Abimelech a Yitzhak, Lech meimanu, andate de nosotros, andate de acá. Que atzanta mimenu meod, porque vos ya creciste mucho más que nosotros. Ya no queremos que estés acá. Sí, yo te dejé estar acá, pero ya no quiero más que estés acá. Andate de acá, le dice Abimelech. Bueno, Pasuk Yudzain, justo Abiyá, tenemos Abiyá, así que bienvenido. Pasuk Yudzain. Yudzain, 17. Anterior era 16. וילך משם, וילך. וילך משם יצחק, ונחל Vaija. ויחן, ונחל גרר, וישאר שם. Muy bien. Ese pasuk 17, voy a se llama Yitzhak, gracias a Abiyá. Se fue de ahí Yitzhak, Vaijan, Benahal, Grar. Y él acampó en el Nahal, el Nahal es como un estanque, un riguito. Grar, de Grar. O sea, el mismo lugar donde estaba antes, pero lejos. Vayeshev Sham, y se asentó ahí. Entonces Yitzhak dijo, bueno, vayan de acá, me voy a otro lado. Se alejó un poco, no quería meterse en problemas. Pasuk Yudhet. Vamos a leer Yitzhak, por favor. Empezamos de vuelta la ronda. Sí. Pasuk 18. Estamos avanzando rápido hoy. Ya vamos a explicarlo al fin Hasidut esto. No se preocupe. Vayashab. Vaya yo. Vayashab Yitzhak vayechor et Beerot Amai Asher Afru Jafru. Afru Bime Abraham Adu Vayisatnu Pelishtim Afarei Mut Abraham Vayikra Lachem Shemot Kashemot Asher Kara
Aviv. Muy bien. Dice el pasuk 18 que nos acaba de leer Yitzhak así. Vayashuv Yitzhak, y se asentó Yitzhak, Vayachporet be'erot hamayim, y volvió a cavar los pozos de agua, ayer Jafru bimei Abraham Aviv, que habían cavado en la época, en los días de Abraham su padre. Vaisatmun Pelishtim. Y esos pozos los habían tapado los filisteos, a Jarei Mot Abraham, después de que Abraham había muerto. Vaikra la Shemot, y les puso Yitzhak a los pozos nombres, Kashemot ayer Karalas en Aviv, con los mismos nombres que le puso su padre a los pozos. Pasuk Yud Tet, Efraín. ויחפרו עובדי יצחק ומנחם Muy וימצאו שם באר ויחיים. bien, muy bien. Pasuk 19, que nos acaba de leer Efraín, dice así: Veachperú Abdei Yitzhak Manachal, y siguieron cavando los sirvientes de Yitzhak en este río. Veimtzeu Sham, y encontraron ahí Be'er Ma'in Haim, un pozo de aguas vivas. Un pozo de aguas vivientes, ¿sí? No aguas vivas. No sé si ustedes dicen aguas vivas a las medusas también, en Argentina a la medusa se le llama también agua viva. ¿Sí? Aguas vivas también le dicen. No todas, pero hay aguas vivas, aguas vivas. Y no es que encontró medusas, sino que encontró aguas vivas, aguas vivientes. ¿Qué son aguas vivientes? ¿Ah? Se movían. ¿Qué significa que se movían? Explícate. Mi vida la... No sé qué decir. Sacaban manos. Okay. ¿Eso es vida? Se comían las peñacaras. No, bueno, volvamos de los mundos cabalísticos al mundo literal, por favor. Tenían animales por dentro. Es como decir ahí. Ok, pará, entendí. No es. Pero fue fue mucho más normal que tenía cara. A ver, otra más. Un flujo de agua natural. ¿Cómo? Un flujo de agua natural. No. Un flujo de agua natural. ¿Qué quieres decir? Que de ahí nació el... Muy bien. Como dice Yitzhak, porque es la persona de Yitzhak, entonces tiene la profecía y... ¿Qué pasa? ¿Están todos acá? ¿Tienen que ir al baño? Como se abrieron torrentes de aguas vivas. Como... Ok. Como dijo Yitzhak, que un lugar de agua viva significa que el agua sale de ahí. Entonces vemos acá que hay una diferencia de repente entre los pozos. Los pozos que hizo Abraham y que hasta ahora había hecho Yitzhak eran un tipo de pozos, y el pozo que hace ahora Yitzhak de repente es un pozo que encontraron en él aguas vivientes. O sea que de ahí mismo salía el agua. Hasta ahora los pozos estaban hechos cerca de un lugar con agua. Entonces, ¿qué significa? Que hacían el pozo y después lo llenaban con agua. El pozo que encontró Yitzhak es un pozo que no había que llenarlo con agua, sino que de ahí mismo sale agua. Del pozo mismo sale agua. O sea, el pozo estaba en un manantial, en lugar de un manantial. Y ahí se convirtió en un manantial el lugar. Del mismo pozo salía agua. No hacía falta llenarlo desde afuera. También les hablé una vez que en las leyes de mikve, las leyes de la tevilá, de la mikve, hay dos tipos. Están aguas vivientes, que son aguas de manantial, y que en esas uno se puede sumergir incluso que estén corriendo. Pero cuando estamos hablando de agua de lluvia, no pueden correr las aguas. Tienen que estar estancadas para que la mikve sea kasher. Entonces, las mikve con agua viviente, con agua que corre, purifican mucho mejor y muchas más cosas y con menos medidas, menos cantidad de agua necesaria para purificar. También puede purificar en niveles de impureza que el agua estancada de lluvia no puede purificar. Entonces, el agua viviente presenta un nivel mucho más alto de pureza. Entonces, encontramos acá que Abraham e Yitzhak, los dos hacen trabajos parecidos, pero Yitzhak logra un nivel más alto que Abraham. La Kabbalah también está traído en todo, si no me equivoco, que Abraham, Yitzhak es el más alto de todos los sabot, el más elevado de todos los patriarcas. Jacob está traído que es el más perfecto y Yitzhak es el más elevado espiritualmente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entonces entre los pozos de Abraham y los pozos de Yitzhak? Y también, ¿qué otra diferencia vemos acá? Que los pozos de Abraham, los filisteos los tapan, los pozos de Yitzhak, al final vamos a ver que Yitzhak le gana a los filisteos, y los filisteos no tapan los pozos. ¿Por qué entonces estas diferencias? Entonces explica así Hasidut. Vamos a estudiar ahora Hasidut un poco en la Perashá. Está explicado así. En el Kutei Torah explica la Bishop Musulmán de Eliadí lo siguiente. Abraham representa amor, representa Gesed. Yitzhak representa Geburah, representa severidad,
representa temor. Explicamos ya muchas veces en Árbol de la Vida, el dibujo lo hicimos, la diferencia entre Gesed y Geburah. Gesed es de arriba hacia abajo, como el agua, que cae hacia abajo, por naturaleza. Geburah es como el fuego. La Geburah, como el fuego, sube hacia arriba, de abajo hacia arriba. O sea que Gesed, el trabajo de Abraham, es hacer bajar divinidad al mundo, es traer divinidad al mundo, bajarla hacia acá abajo. El trabajo de Isaac no es bajar divinidad en el mundo, sino elevar el mundo mismo, encontrar la divinidad que está adentro del mundo. Lo va a encontrar divinidad adentro del mundo. ¿Qué significa? Vamos a dar un ejemplo para entenderlo, aunque cada uno puede ser otros ejemplos, pero un ejemplo para entenderlo. Si yo veo una persona que para mí no se comporta bien, y yo voy y le pongo tefilín, entonces lo que estoy haciendo es, en lo bajo, bajar divinidad a un nivel muy bajo. Una persona que no se porta bien, sin embargo, logro que se ponga tefilín. Entonces bajé divinidad a un nivel muy bajo. Pero ¿qué pasa si yo encuentro que esto que la persona se comporta no de la manera correcta, en realidad viene de que esta persona entiende a Hashem de una manera mucho más profunda que yo? Él entiende cosas más profundas que yo no entiendo. Y encuentro como en realidad en el fondo esta persona tiene un punto de la verdad más grande que el mío. Como siempre hablamos, por ejemplo, con el ateísmo, mil ejemplos que siempre hablamos, ¿sí? Tiene un punto de realidad más grande que el mío, como por ejemplo la época del sionismo. Que venía mucha gente y decía, está mal el sionismo, toda esta gente está yendo lejos de la Torá, lejos de la mitzvot. La CUP dice, hay que entender el interior. Estas personas que están haciendo, están pensando en el pueblo de Israel, están pensando en salvar al pueblo de Israel. Es una de las cosas más grandes que puede haber. La CUP logra encontrar la luz en la oscuridad misma. Así también los rebes, los hasidim, todo el trabajo del Mashiach no es convertir de la oscuridad, o sea, meter luz en la oscuridad, sino convertir la oscuridad misma en luz. Encontrar como eso mismo que parece oscuro es luz. Les puedo dar otro ejemplo que tiene con Purim. Ya que estamos, vamos a dar un ejemplo para Purim. Vamos a terminar este tema. Entonces la diferencia entre Abraham y Isaac. Abraham ve una cosa baja y él dice, no hay algo tan bajo en lo que yo no pueda meter divinidad. Entonces es como que va y hace volver en Teshuvá a los seculares. Isaac dice, no solamente voy a hacer volver en Teshuvá a los seculares y que se conviertan en religiosos, sino que voy a encontrar la grandeza que tienen los seculares, y cuando hagan Teshuvá, entonces van a venir también con las fuerzas que tenían de antes, del secularismo. Donde eso hoy en día muchas veces pasa, que la gente empieza a hacer Teshuvá, ¿sí? Ustedes lo conocen tal vez esto en otros contextos, pero saben en general a qué me refiero. Mucha gente empieza a hacer Teshuvá, empieza a acercarse al judaísmo, tanto si sea, si es que no era religioso o no. Y a veces lo que pasa es que a la persona no tratan de hacer volver en Teshuvá, o sea, volver a su interior, encontrar su raíz en la Torá y las mitzvot y en la tradición, sino que hacerlo volver en Teshuvá significa hacerlo volver al siglo XIX. O sea, le dicen, ponete saco y sombrero. Ya está, te pusiste saco y sombrero, muy bien, hiciste Teshuvá. ¿Volviste? ¿Volviste a dónde? ¿A tu esencia? No, volviste al siglo XIX. Pero bueno, la gente se queda tranquila, se siente bien. ¿Okay? Nunca encontró su esencia, nunca se encontró a sí mismo, pero volvió al siglo XIX, debe ser así como es el judaísmo. Entonces lo mismo pasa acá. La gente empieza a hacer teshuvá y en vez de decirle, mirá, todo este tiempo que vos no eras religioso, tenías cosas buenas, aprendiste cosas buenas, tenés cosas buenísimas. Ahora tenés que esas cosas mismas usarlas para el bien, para la divinidad, para cosas buenas. Una persona pasó por el Rebbe, cuando el Rebbe daba dólares para hacer de acá, y le dijo que era rockero. Y él le dijo, bueno, entonces ahora tenés que usar el rock para difundir divinidad. No dejar de ser rockero, tenés que seguir siendo rockero, tenés que seguir tocando rock, pero ahora con letras de Kedushá. No solamente Teilim, como mucha gente ahora canta Teilim, sino también uno puede crear sus propias letras de Kedushá. La vida Melech no tenía un Teilim de que copiar. ¿El último grupo que canta rock de Teilim se llama? No sé cómo se llama. Debe haber bastante, ¿no? No sé. Sea como sea, no hay que, cuando la persona se acerca a Hashem, cortarle las alas y desfigurarlo y moldearlo hasta que sea de una forma específica y muy bien, ya está, perfecto, volviste en Teshuvá. Si no, la persona tiene que volver a la Torá y las mitzvot, estudiar y cumplir mitzvot, pero también en todo lo que él aprendió y sabía de antes, tiene que encontrar qué era lo bueno, qué es el punto bueno y elevar el punto bueno. Entonces,
Es la diferencia entonces de Abraham y Isaac. Abraham agarra y te mete divinidad. ¡Pum! Toma, divinidad. Saco el sombrero. Ya está, ponete tefilín. Listo. Isaac dice, wow, sos rockero. Buenísimo. Entonces ahora también tienes que seguir tocando rock. Encuentra el punto de bueno dentro de la oscuridad. Encuentra la luz de la oscuridad. Como lo que siempre encuentra dentro de lo que parece más bajo, que eso es luz. No que mete luz en la oscuridad para que cambie, sino que entiende que la oscuridad misma es luz. Y así la cambia. También, Abraham agarra y mete agua en los pozos que él ya cavó. Él cava un pozo y saca agua de otro lado y la mete en el pozo. Pero no es agua que viene del pozo mismo. Itzhak cava pozos de los cuales sale agua del mismo pozo. Viene del pozo mismo el agua. Por ejemplo, ustedes vieron en la película, ya hablamos muchas veces, Inception, ¿cierto? El origen. ¿Se acuerdan? Bueno, si no la vieron no importa. Pero en esa película pasa algo interesante. Que para poder hacer que la persona que ellos quieren que tome una decisión, toma esa decisión, ellos tienen que entrar 4 sueños uno dentro del otro para que la persona no se dé cuenta que la decisión no es externa. Porque si la decisión no es de él, en un momento al final se va a arrepentir. ¿Sí? Entonces tienen que hacer que él sienta que la decisión viene de adentro de él. Es lo mismo lo que estamos diciendo acá, la diferencia entre Abraham y Isaac. Abraham te convence de que hagas teshuvá, te convence de que hagas teshuvá, te convence de que vuelvas a ponerte el tefilín, te pones el saco, el sombrero y todas las cosas. Pero al final no vino de vos, porque Abraham no logra revelar adentro tuyo la luz, sino que te mete luz desde afuera, te llena de luz, te envuelve en luz. Te da un montón de regalos, te abraza, te da membresía gratis en abril.com. Pero la luz no viene de adentro tuyo, no es que vos decidiste y creés que decidiste. Creés que decidiste. ¿Sí? Siempre en las sectas las personas creen que ellos deciden. Hasta después de mucho tiempo, a veces nunca se dan cuenta que en realidad nunca decidieron ellos. Y Jack dice, no, yo no quiero hacerte decidir. Yo quiero que eso venga de adentro tuyo. Quiero que venga desde vos, que vos lo notes lo que yo estoy tratando de decir. Si no, no me sirve. También hay diferentes formas de enseñar también. Cuando uno puede enseñar como Abraham y enseñar conceptos y la gente se llena de ahí de la cabeza de ideas, o hacer como Itzhak, enseñar de una manera que haga que los alumnos aprendan a deducir ellos mismos a dónde quiere llegar el maestro, que ellos mismos lo deduzcan. Como por ejemplo el Rambam en la Guía de los Perplejos. Él dice, en este libro yo escribí secretos muy grandes. Él dice en el prólogo a la Guía de los Perplejos, de los descarriados, y dice, y yo, le dice al alumno, vos tenés que entender el secreto. Y yo hago jurar a todos los que lean este libro que aquel que entendió el secreto de este libro no lo revele. La mamá hace jurar a todos que no pueden revelar el secreto de la Guía de los Perplejos, de Moreno Buji. Por supuesto que a través de la historia todos los judíos que leyeron esto, ¿qué hicieron? Dijeron, yo encontré el secreto, se lo voy a contar a todos. Obvio que el Rambam sabía que eso iba a pasar. Pero, sea como sea, el Rambam escribe el libro de una manera que podés entender como Abraham o como Itzhak. El libro parece que se entiende de manera, así explica Leo Strauss, que uno que es un filósofo que explica al Rambam. Hay quienes dicen que no tiene razón, pero sí explican muchos. En la academia hoy en día se explica así, que el libro de la Guía de los Perplejos se puede leer como lo que dice el Rambam, lo aprendes y listo. Cuando empezás a leer bien te das cuenta que, el Rambam se contradice. El libro está lleno de contradicciones. Y el Rambam incluso no sabe, ni siquiera se contradice a sí mismo, sino que ni se nota que se contradice. Te tenés que leerlo muchas veces para entender que está constantemente contradiciéndose. Una vez que empieces a entender que se contradice todo el tiempo, vas a poder entender qué es lo que de verdad el Rambam me quiere decir. Pues el Rambam no lo quiere revelar. Dice Leo Strauss, filósofo, dice que los filósofos escriben en idioma esotérico. ¿Qué significa? Todos los filósofos a través de la historia escriben en 2 niveles todo lo que ellos escriben. Significa escritura esotérica. ¿Qué significa? Escriben de una manera que todo el mundo lo pueda entender y escriben de una manera que nada más los intelectuales pueden entender. El mismo texto de ellos se puede entender de 2 maneras, todos los textos filosóficos, dice él, hasta Descartes, más o menos. Dice, todos se pueden leer de 2 maneras. El simple lo entiende de una manera y el intelectual entiende la profundidad del filósofo que lo escribió. Dice que el Rambam escribe su libro así, dice él también. ¿Por qué hace así el filósofo? Porque por un lado el filósofo es un ser peligroso para la sociedad. ¿Por qué? Porque él se pregunta todo desde el principio. Dice, ¿quién dice que esto es lo moral? ¿Quién dice que esto es lo ético? ¿Quién dice que esto es lo correcto? ¿Quién dice que ellos tienen razón? El filósofo duda de todo. Entonces es un peligro para la sociedad. Van a matarlo si se dan cuenta de lo que está diciendo. Es peligroso el filósofo para la sociedad. Entonces el filósofo tiene que ocultar su verdadera intención para que solamente los intelectuales lo puedan entender. Entonces escriben siempre de manera esotérica, que se puede entender de 2 maneras. Pero lo mismo es acá, lo que estoy diciendo así explican Leo Strauss sobre el Rambam y
pueden no estar de acuerdo con lo que él dice. ¿Y quién dice que es cierto lo que dice? No todos están de acuerdo que es cierto lo que explica él sobre el Rambam, pero sea como sea, lo que estoy diciendo con Abraham y Yitzhak. Abraham es como la parte externa. Te mete divinidad y ya está. Pero Yitzhak te hace esforzarte, hace que tengas que esforzarte y romperte la cabeza hasta que vos mismo llegues a la misma conclusión. Y que no repitas lo mismo que dijeron otros. ¿Sí? Hoy en día, en la generación nuestra, si yo digo una cosa, entonces es duda. Pero si yo digo que lo dijo el Rav Kook, que lo dijo el Rebbe Lubavitch, entonces si está escrito en un libro que lo dijo alguien, no se piensa más. ¿Sí? Pero entrar en la intención de los sabios no es que digas, él lo dijo, ya está. Sino que vos mismo entiendas, vos mismo llegues a la misma conclusión. Eso es lo que hace Yitzhak. Yitzhak cava pozos de los cuales del mismo pozo sale el agua. No hay que traer nada afuera el agua. El pozo mismo sale el agua. Esa es la diferencia entre Gesed y Geburah. Gesed desde arriba hacia abajo trae luz. La Geburah eleva al mundo mismo, encuentra la divinidad en el mundo mismo. Y ahora, ¿cómo? La ¿Sí? diferencia entonces es el proceso. ¿Cómo? La diferencia entonces es el proceso. La diferencia no es solamente el proceso, sino que también el resultado es diferente. Porque el resultado es que el proceso... pozo va a estar lleno. Sí, pero el resultado es que el pozo va a estar lleno. La diferencia es que los pozos de Abraham, los filisteos los taparon. Los pozos de Isaac nadie los puede tapar. ¿Te das cuenta? Es el cuento de acá. Los pozos de Abraham después son tapados por los filisteos. Los pozos de Isaac no son tapados por los filisteos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Justamente, cuando lo que vos tenés adentro tuyo vino de afuera, entonces al final nunca vino de vos. En cualquier momento lo van a tirar abajo. En cualquier momento esa persona lo van a tirar abajo. La persona que está en un lavado cerebral, en algún momento se va a salir del lavado cerebral. Tal vez no, tal vez muera con el lavado cerebral, pero nunca es él el que llegó a la conclusión. Entonces al final lo van a terminar tapando ese pozo va a desaparecer. La persona que logró pensar por sí misma, él mismo llegó a la conclusión. Entonces no hay filisteo que pueda taparle el pozo. ¿Entendés? Esa es la diferencia entre los pozos de Abraham y Isaac. No solamente el proceso es diferente, el resultado también es diferente. ¿Qué pasó con todos los conversos que hizo Abraham? Nadie sabe lo que pasó. Desaparecieron, ¿cierto? Lo mismo. Abraham da y da y da. Pero al final las personas no cambian por adentro. No hace pensar a la persona. Entonces al final la gente no dura ahí. ¿Sabes que, por ejemplo, en retórica, cuando se enseña retórica, de cómo enseñar, cómo hablar, cómo convencer, yo aprendí un poco de retórica con un profesor del Technion acá en Israel, y decía que un líder carismático, cuando él no da contenido para el público, para los alumnos, entonces la gente le va a hacer caso siempre que el líder esté. Pero cuando el líder desaparezca, todo va a desaparecer. Porque como nunca dio contenido, entonces la gente no tiene nada dentro suyo, solo tiene al líder. Cuando el líder se vaya, todo desaparece. Entonces vieron, bueno, a ver, voy a explicar lo que quiero decir, si se entendió. Hay algunos rabinos, algunos maestros, que su manera de enseñar es quemarles el cerebro a todos. ¿Sí? Empiezan a decir, y esto es lo que enseña Yitzhak, que esta es la grandeza de la Torá, y ahora entendemos por qué hay que amar a Hashem, y Hashem existe, y todo es bueno, y qué feliz que estoy, y desde que yo creo en Hashem, ¿entienden? Akadosh Baruj la Torá es tan grande. ¿Por qué no te dijeron nada? No aprendiste nada. Nada más te excitó. Y vos te excitaste y dijiste, wow, yo también quiero. Hasta que te diste cuenta lo caro que sale comer kasher y te empezaste a dar cuenta de lo difícil que es comprar el tefilín y el tefilín para tus hijos, etc. Entonces ahí ya empezaste a decir, voy a llamo al líder a ver este que me enseñó. Rabín, usted me dijo que estaba todo buenísimo. Sí. Pero me está costando mucho sobrevivir y mantenerme. ¿Cómo puedo ayudar? No sé. Yo doy clases, hace lo mismo que yo. En referencia a Rabín, entonces, como Abraham, te excita, te exalta, pero no te da contenido. Por lo tanto, en el momento que Rabín no te desaparezca, toda la comunidad va a caer, porque la comunidad no tiene contenido. Yitzhak te da contenido. Yitzhak le da contenido a la comunidad, es que la gente aprenda. Cuando la gente aprende, ya está, el líder ni siquiera necesita estar ahí. El líder se puede ir, pero la gente ya tiene contenido propio. Entonces todo sigue adelante. El Rebbe, Lubavitch, en el último discurso jasídico que él entregó, él escribe al final de todo el discurso que es muy interesante lo que él escribe ahí, porque se nota que él está tratando de decir que él va a morir, pero, bueno, según los que dicen que murió, ¿no? Un grupo pequeño dice que murió, pero gente rara. Él dice que hay que prender las velas del Bet HaMikdash que se prendan por sí mismas. Ahí el Rebbe dice, no se entiende muy bien el discurso que quiere decir, pero si uno entiende que el Rebbe le entrega este discurso justo un tiempo antes de fallecer, ¿entendieron lo que está diciendo? Dice que tienen que empezar a vivir sin mí.
empezar a vivir sin el líder, empezar a vivir por ustedes mismos. Eso es lo que quiere Yitzhak, que el pozo venga desde adentro. Ahora vamos a compararlo con otro tema más. No sé si vamos a llegar a explicarlo con Purim, pero tal vez sí. Hay un tema más. En el servicio a Hashem, Abraham representa despertar el amor a Hashem. Yitzhak representa despertar el temor a Hashem. ¿Qué significa que a Abraham le tapan los pozos y que a Yitzhak no le tapan los pozos? La explicación es la siguiente. Los rosarios tienen una frase así muy interesante. Dice que el río de fuego es creado a través de la transpiración de las hayot. Son las hayot, son los ángeles con forma de animal en las visiones de los profetas. La transpiración de estos ángeles se forma el río de fuego. ¿Qué es el río de fuego? Entonces, primero que nada, todos ustedes conocen la mitología griega. En la mitología griega se habla ahí, ¿cierto? Hay un libro, el río de fuego, ¿cómo se llama? ¿No un dios? Hay un dios también. Está Hades, el río del infierno. Pero hay un río de fuego, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿Fuego del fuego? Hay un río, sí, un río de fuego. Un río de lava, de fuego. No me acuerdo el nombre ahora. No me acuerdo. Eso es parte de la mitología griega, ¿sí? La mitología griega cuenta que al principio estaba, ¿cómo se llamaba? La diosa es Gaia. Gaia o Terra, pero esa es la diferencia entre romanos y griegos, no me acuerdo, que es la madre de todos los dioses en la filosofía, en la mitología. Si me equivoco, me corregirán en los comentarios. Zeus, uno de sus hijos, es el que termina siendo el rey del Olimpo. ¿Cómo hace él para ser el rey del Olimpo? Él mata a los titanes, ¿cierto? Ahora escucharon de Attack on Titan, ¿no? Bueno. Los titanes, en la mitología griega, son como personas gigantes. Y Zeus le gana a los titanes y ¿qué hacen con los titanes? Los meten en un río de fuego y se queman ahí sus almas. No me acuerdo todos los detalles. O sea, en el Talmud encontramos Agadot, leyendas muy parecidas a esta mitología griega, que se nota que hay influencia, que los sabios como que explican el sentido espiritual dentro de estas mitologías, y dice que hay almas del mundo de Tohu, el mundo del caos, que siempre da muchas veces, y esas almas, ellas pasan por el río del fuego, como que es muy parecida a la mitología esta. Entonces hay un río de fuego, según los sabios, que las almas pasan por ese río antes de poder entrar al Gan Eden, antes de poder entrar al jardín del Edén. La persona fallece, tiene que pasar a hacer tevilá, hacer mikve, en el río de fuego, para olvidarse cómo se ve el mundo físico. La persona se mete en el río, sale, se muere, todavía ve el mundo físico. No puede subir de plano. Está acostumbrado, después de no sé cuántos años, a ver el mundo de manera física. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que prenderse fuego. Se hace tevilá, hace mikve en el río de fuego, y de repente ve el mundo de otra manera, más espiritual. Tiene como que quemarse, como que anularse, tiene como prenderse fuego, convertirse en una cosa nueva. Es un paso de un mundo al otro. Ese es el famoso río de fuego, ¿sí? También está escrito que incluso los tzadikim más grandes tienen que pasar por ese río de fuego. Porque el río de fuego no solamente por expiar algún pecado, sino porque la persona tiene que cambiar su forma de ver, tiene que pasar de plano. Ese río lo anula, y la anulación hace que pueda crearse algo nuevo. Así como, por ejemplo, una semilla, que antes de convertirse en un árbol tiene que desaparecer. También el alma, antes de subir a un mundo superior, tiene que primero quemarse, como si fuera. ¿Sí? Ese es el río de fuego. Ahora, también tiene un sentido, puede ser, que la explicación de lo que dicen los sabios también tiene un sentido astronómico. Si ustedes ven ¿qué dijimos? Que los sabios dicen que el río de fuego se forma de la transpiración de las hayot, de los animales, que son los ángeles de la carroza, que son como animales, 4 animales, ángeles. La transpiración de estos ángeles se forma el río de fuego. Tiene un sentido astronómico también. ¿Qué significa? Astrológico. ¿Qué son las hayot? Si hablamos de astrología, ¿qué son estos ángeles con forma de animales? Lo hablamos una vez, así que si no se acuerdan, significación más maestro. ¿Cómo se llama? Constelación. Las constelaciones son animales en el cielo. Son como animales en el cielo. Los sabios dicen que de la cola, si no me equivoco, de la cola de Escorpio se forma el río de fuego. Hay una frase también así. ¿Qué significa? Si uno se fija, así entendí yo,
otra vez, si me equivoco, me corregirán, explican que significa que de la cola de Escorpio, de la constelación, se empieza a formar el río de fuego que los sabios también, tal vez cuando dicen río de fuego se refieren a la no, de la cola de Escorpión sale el río de fuego, significa la Vía Láctea, la Vía Láctea, ¿sí? La Vía Láctea, fijas, como que sale de alguna constelación, parece que de Escorpio, parece, ¿sí? No es así, pero parece, ¿sí? Pero también puede darse una explicación astronómica o astrológica, a lo que dicen los sabios. Ahora volvamos a la explicación anterior. Digamos que de la transpiración de los ángeles estos se forma el río de fuego. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la transpiración de los ángeles? Los ángeles estos, los ángeles de la carroza, los animales estos, ¿qué hacen? Ellos meditan, contemplan la grandeza de Hashem y empiezan a contemplar la grandeza de Hashem y se empiezan a encender. ¿Cómo se llaman también estos ángeles? También hay ángeles más altos que estos, se llaman serafín, los serafines. ¿De qué palabra viene serafín? No. Seraf. ¿Qué es seraf? ¿Ah? No. Seraf. Serefá. ¿Qué es serefá? Lisrof. Muy bien, quemar. Los serafín son ángeles que se queman, se prenden fuego. ¿Sí? Se prenden fuego de qué? De tanto amor, de contemplar la grandeza de la creación de ayer, del cosmos que él hizo y lo increíble que es la creación de la nada. Se llenan tanto de amor que se prenden fuego. Se queman de amor. Por eso se llaman serafín. Por eso se llaman serafín. Y las hayot, los animales estos, transpiran de sentir el amor a Hashem. Ustedes saben que hay una bodatara, una idolatría, que es la del Baal peor, ¿cierto? Que le hacían excremento. ¿No? Los hasidim decían que en realidad, ¿cómo es que decían excremento Baal peor? En realidad, ¿qué pasó? Es lo siguiente. Los grandes sacerdotes de Baal peor originales, ellos meditaban en la grandeza de Baal peor y entraban en un estado de temor de su grandeza que se hacían encima. Los jóvenes, ¿qué hacían cuando veían a los sacerdotes servir a Baal peor? Ellos no entendían su meditación, solamente los veían hacer excremento. Entonces los jóvenes aprendieron eso y hacían solamente excremento, sin la meditación. ¿Sí? Pero lo mismo pasa con, así también pasa a veces, que la gente ve a grandes cabalistas que hacen tefilá durante horas, o que hacen tefilá tarde porque estuvieron meditando durante horas, y los alumnos lo único que ven es que reza tarde. Entonces, bueno, solamente rezan tarde, no entienden que reza tarde por la meditación. Como va el peor. Es un chiste igual, ¿sí? No sé lo que pasa con mal peor. Entonces, los ángeles contemplan, meditan y se llegan, empiezan a transpirar de tanto amor a Hashem que sienten. Ahora, de esa transpiración de amor a Hashem, las gotas caen y se forma un río de fuego. El río de fuego duele. Es como si fuera cierto castigo. O sea, no es un castigo, pero es como una limpieza para el alma. Es algo doloroso. Es algo negativo en sí. Es algo doloroso. ¿Qué significa esto para nosotros, para entender esto? Nosotros también. La persona hace tefilá, la persona reza, entonces en el estado correcto, la persona tiene que contemplar un poco conceptos de amor y temor a Hashem antes de la tefilá, para poder hacer tefilá como tiene que ser. Entonces la tefilá empieza a pensar en la grandeza de Hashem, que Hashem está cerca de uno, o que Hashem es la fuente de todos los placeres, como ya hablamos muchas veces de todo tipo de meditaciones para pensar. Empieza a sentir alegría y placer y amor y energía y vida. Y reza con energía, con vida, contento. Termina de rezar y sigue contento, y sigue con energía y con alegría y con amor, pero ya no está rezando. Entonces, ¿qué pasa con ese amor que queda? Sigue estando. Y si la persona no lo logra expresar ese amor en cosas correctas, entonces se queda con una energía muy fuerte y termina haciendo pecados muy grandes. O sea, incluso una energía sexual, mamás, la energía sexual es un ejemplo perfecto. Si la persona cuando hace tefilá bien, tiene más energía incluso sexual. Uno dice, ¿cómo puede ser que tengo ganas de hacer cosas totalmente físicas para el cuerpo después de haber hecho algo espiritual? La explicación es lo siguiente: cuando vos primero te llenaste de energía y de amor y de alegría y de fuerza y alegría conectada con Hashem. Cuando estás en la tefilá, era conectado con Hashem. Pero cuando terminaste la tefilá, te fuiste de la jurisdicción de lo divino y lo espiritual, la energía esa quedó. Y si vos no seguís estando en la parte espiritual o canalizando en lo espiritual, la vas a canalizar en algún lado. Y en general eso se forma energía sexual a veces. A veces uno reza tan bien y después hace las peores cosas en el resto del día. Pasa mucho, justamente por haber rezado también hace las peores cosas. Porque se queda una energía muy grande. Y al salir del mundo de la tefilá, esa energía, si no la sabe canalizar bien, termina haciendo cosas terribles. Cuanto más alta es la persona, más cosas más terribles puede hacer. Lo mismo pasa entonces, esto es lo que decimos sobre la transpiración de estos ángeles. Los ángeles estos se llenan de amor a Hashem y transpiran de amor a Hashem. Y eso es puramente bueno. Pero cuando baja a los mundos inferiores, se convierte en un río de fuego que quema y duele.
¿Se entiende la comparación? La persona cuando está haciendo tefilá, se llena de amor a Hashem y transpira, pero cuando se va de la tefilá, esa energía se convierte en una energía que puede terminar siendo muy negativa y lastimar al alma. Como la transpiración de los ángeles estos, que es pura divinidad, pero al bajar se convierte en un río de fuego que quema. Porque pasamos de un mundo a otro. ¿Entendió? Okay. ¿Cuál es la única manera de poder canalizar esta energía de manera correcta en el resto del día? A través de también meditar y contemplar conceptos que nos lleven al temor a Hashem. El temor nos canaliza, hace que podamos enfocarnos y no terminemos totalmente abiertos. La persona no solamente tiene amor a Hashem, despierta amor a Hashem, sino también se esfuerza en despertar temor para terminar canalizando las cosas, enfocándolas en cosas correctas, en ayudar a las personas, ayudar a la humanidad, en estudiar, en crecer espiritualmente, pero hay cierto nivel de temor que es necesario para enfocarse. Porque si no hay temor, entonces ya está, hago lo que quiero. Es un temor que enfoca a la persona, es lo que hace que este amor tan grande que sentí en la tefilá, después lo pueda canalizar y no termine llegando a cosas malas. Entonces, esto es lo mismo que el caso de Abraham y de Yitzhak. Abraham es Gesed, Abraham es amor, pero los pozos que él cava, los pelishtim, los tapan. Es lo mismo la persona que hace tefilá con mucha fuerza, y apenas termina la tefilá, hace las peores transgresiones. Habla mal de los... Al contrario, la persona hace tefilá y después entonces por eso se enoja con los demás cuando no cumplen bien. Es un ejemplo que está trayendo así, justamente. A veces la persona hace tefilá tan bien que al terminar la tefilá se la pasa enojándose con los demás por no cumplir ciertos detalles de la halajá. Eso es una de las cosas negativas que vienen de haber hecho tefilá bien. No es bueno, es malo. Porque la tefilá tiene que hacer que vos ames más a los demás y aceptes más a los demás, y no que te enojes más con los demás. Pero a veces la persona de tanta tefilá, tanta conexión a Hashem, se enoja más con los demás. Ese es el río de fuego malo que se forma de la transpiración de los ángeles. Lo mismo estamos diciendo acá. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener temor. Abraham, que es Gesed, cava pozos. Lo llena de agua. Pero los peristim vienen y los tapan, le arruinan todo lo que hizo. Todo lo que hizo Abraham. Todo el amor, 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 mucho amor. Pero si después no hay Yitzhak, entonces los peristim destruyen todo. ¿Qué son los peristim? Los peristim vienen de la palabra mefulash. Mefulash significa, hay un concepto en la halajá que es un maboy mefulash, un pasillo. Mefulash significa abierto de los dos costados. Los peristim son abiertos a todo. No les importa nada, frívolos. No les importa ninguna cosa, están abiertos a cualquier cosa, lo que sea. Entonces, lo mismo pasa acá. Cuando uno despierta el amor, el Abraham, después vienen los peristim, y la persona dice, se siente abierta a todo, voy a hacer cualquier cosa, ya tengo un montón de energía, voy a tirarla en cualquier lado. Los peristim vienen y arruinan todo. La apertura es arruinar todo. El no limitarse, por eso Yitzhak es el único que puede parar a los peristim y decir, no, yo me enfoco en una cosa, esta energía que yo construía dentro mío en la tefilá, la voy a enfocar en una cosa específica. Y él es el único que puede ganar a los peristim. Es necesario Abraham, es necesario también Yitzhak para ganar a los peristim. Si no, toda nuestra meditación puede terminar siendo usada por las fuerzas del mal totalmente. Toda la energía esa, lo diré solamente a las fuerzas del mal. Y ya que estamos por terminar, y leímos mucho Psukim, Baruch Hashem, vamos a conectarlo esto con Purim. Vamos a ver si lo logramos hacer, porque me queda mucho tiempo. Purim, falta. ¿Qué pasa con Purim? En Purim está así. Está traído en la halajá que hay un momento en la lectura de la Megilá, no sé si va a poder llegar a explicar todo, vamos a ver. Hay un momento en la lectura de Megilá que hay que levantar la voz. ¿Cuál es? Cuando se dice, Balaila Hahuna de Dashnat HaMelech. Esa noche el rey no pudo dormir. La Megilá que cuenta que Ahashverosh no pudo dormir esa noche, le trajeron el libro donde estaba la historia de que Mordejai lo salvó. Máximo lo van a estudiar, lo vamos a estudiar. Ahí es la parte principal del milagro de Purim y por eso ahí se levanta la voz. Entonces el pasuk que dice, Balaila Hahu, esa noche. Esa noche. El Ode Lubavitch explica que tenemos 4 niveles, en la noche y en el día. ¿Qué significa? A veces en la Torah dice Balaila Hahu, Balaila es a la noche, Hahu es esa. A veces está escrito Balaila Hazeh, en esta noche. A veces está escrito Bayom Hahu, en ese día. A veces está escrito Bayom Hazeh, en este día. Entonces tenemos 2 niveles en la noche y 2 niveles en el día. Balaila Hahu, Balaila Hazeh, Bayom Hahu, Bayom Hazeh. Ese día, este día, esa noche, esta noche. Se explica el rey ahí que son 2 diferentes niveles en la luz y 2 diferentes niveles en la oscuridad.
El nivel más oscuro de todos es Balaila Ha'u, esa noche, es el nivel más profundo de oscuridad. Me parece que no voy a llegar a explicarlo hoy. No vamos a llegar. Vamos a dejarlo por otra vez. No tenemos más cerca, volvemos a dejar para otra vez. Esperá, quedan unos minutos. Tenemos que terminar el cuentito por lo menos. No hace falta, vamos a terminarlo mañana. Gracias por estar conmigo. Toda la-